En este video se revisarán los pares craneales, la forma de valoración de estos y la manera de reconocer con rapidez los trastornos y las enfermedades más frecuentes que pueden alterar su función. La valoración de los pares craneales pueden ofrecer grandes dificultades y requieren un conocimiento preciso tanto de la anatomía como los posibles procesos patológicos. Par craneal 1. Nervio olfatorio. Se localiza en la nariz y controla el sentido del olfato. Se realiza la valoración de este en pacientes que han padecido un traumatismo cerebral o facial. Valoración. Se tiene que comprobar que se mantienen abiertas las dos fosas nasales del paciente ocluyente, alternativamente cada una de ellas. Se le pide al paciente que cierre ambos ojos, ocluya una de las fosas nasales y que identifique el olor común y no irritante que se va a aplicar bajo la fosa nasal opuesta, como el olor del café, el ajo, el limón, vainilla o jabón. El paciente no tiene que identificar el olor, solamente debe ser capaz de percibirlo. Nunca utilice esta prueba en una sustancia con olor desagradable o nocivo, como la acetona, el alcohol o el amoníaco, ya que estos olores pueden irritar la mucosa nasal. Posibles problemas. La anosmia, pérdida del sentido del olfato, se debe con mayor frecuencia a un traumatismo cerebral, pero también secundario a una obstrucción nasal. Los pacientes muestran característicamente una pérdida simultánea del sentido del gusto. La anoximia, la hiposmia, que es la disminución del sentido del olfato, y la disosmia, que es la distorsión del olfato. Puede ser un signo temprano de un tumor localizado en el suelo de la fosa anterior. El paciente debe adoptar precauciones como instalar detectores de humo y comprobar su funcionamiento, conocer las caducidad de los alimentos, así como las recomendaciones de seguridad alimentaria. Par craneal 2. Nervio óptico. Se origina en la retina y controla la visión. Para la valoración de este, se realiza una prueba con la gráfica de Snellen, donde el paciente se sienta a una distancia de 6 metros y se cubre un ojo para que lea las líneas, y de esa forma comprobar la agudeza visual como referencia de expresión 20/20. Los dos ojos deben ser evaluados individualmente. Valorar cada cuadrante, los cuadrantes superiores e inferiores. Pares craneales 3, 4 y 5. Nervios motor ocular común, troclear y motor ocular externo respectivamente. Estos tres nervios craneales que se localizan en la fisura orbitaria superior actúan de manera conjunta para controlar los movimientos extraoculares. El nervio motor ocular común controla las reacciones pupilares, la elevación del cuerpo superior y la mayor parte de los movimientos extraoculares. Valoración de la función de los nervios. Para valorar el nervio motor ocular común, usted debe comprobar primero el tamaño y la forma de las pupilas y compararlos. Para valorar la reacción pupilar frente a la luz, se apaga la luz de la habitación y se le pide al paciente que mire hacia abajo, que mire hacia lo lejos. Después se enciende una linterna de examen y se aplica su luz sobre cada pupila alternativamente. Ambas pupilas deben presentar una constricción, una reacción directa al ojo que recibe la luz, y también debe observar la reacción consensual, un reflejo cruzado, en el ojo opuesto. La valoración de los movimientos extraoculares se lleva a cabo pidiendo al paciente que siga con sus ojos moviendo nuestro dedo o un lápiz sin mover su cabeza. Finalmente va a ser necesario que compruebe la normalidad de los movimientos conjugados de los ojos en todas las direcciones, es decir, los ojos se deben desplazar en la misma dirección con la misma velocidad y manteniendo su alineación. Y pues existen nuevos posibles problemas. Las enfermedades asociadas a la disfunción de estos tres pares craneales son las lesiones del tronco encefálico, la miastenia grave y el síndrome de Guillain-Barré. Entre las causas de los defectos pupilares están los traumatismos y la parálisis o paresia del nervio motor ocular común. La parálisis completa del nervio motor ocular común da lugar a una pupila dilatada y carente de reactividad. Si el paciente presenta una apoptosis, usted debe ocluir el ojo afectado y prescribir lubricante ocular debido a la pérdida de capacidad del parpadeo. Se acompaña de una alteración de bulbo
de la lubricación del ojo, puede ser necesaria la cirugía para corregir la ptosis permanente o grave. Par craneal 5. Nervio trigémino. El nervio trigémino controla los músculos de la masticación y las tres divisiones sensitivas de la cara: oftálmica, maxilar y mandibular. La parte sensitiva de este nervio también es responsable del reflejo corneal junto con el nervio facial. Par craneal 7, que controla la respuesta motora. Dado que el nervio trigémino presenta axones motores y sensitivos, usted debe valorar ambos aspectos de la inervación. Valoración de la función del nervio. Para valorar la función de este nervio, pide al paciente que apriete los dientes al tiempo que lleve a cabo la palpación de los músculos temporales y después de los músculos maceteros. Tiene que determinar la fuerza de la contracción muscular. Si el paciente tiene dificultades para apretar la mandíbula o para moverla hacia los lados, presenta debilidad de los músculos maceteros y pectiregoideo lateral. Para valorar la función sensitiva correspondiente al roce ligero, pida al paciente que cierre los ojos y después utilice una torunda de algodón para tocar con suavidad diversas partes de la cara del paciente. En los dos lados, el paciente debe de indicar cuando percibe el roce del algodón sobre su piel. Posibles problemas. La neuralgia del trigémino, anteriormente denominada tic doloroso, es trastorno relacionado más a menudo con este nervio, caracterizada por un cuadro de dolor facial intenso e intermitente. La neuralgia del trigémino generalmente se observa en adultos de edad mediana y avanzada, aunque puede afectar a personas de cualquier edad y es más frecuente en mujeres. Par craneal 7. Nervio facial. El nervio facial se localiza en el conducto auditivo interno, el conducto facial y el agujero esternocleidomastoideo. Este nervio realiza funciones motoras y sensitivas debido a que controla los movimientos faciales y los axones nerviosos gustativos que alcanzan los 2/3 anteriores de la lengua, al tiempo que también se ocupa de la sensibilidad del oído externo. La lengua puede diferenciar 4 sabores básicos: dulce en la punta de la lengua, ácido los lados de la lengua, salado en la mayor parte de la superficie, aunque con mayor intensidad en las zonas laterales, y amargo en la parte posterior, controlada por el nervio glosofaríngeo. A pesar de que el sentido del gusto no se valora de forma sistemática, se puede estudiar haciendo que el paciente saque la lengua y se valoren cada uno de los sabores mencionados anteriormente. La función motora del nervio facial se puede valorar pidiendo al paciente que levante ambas cejas, frunza el ceño, cierre los ojos fuertemente, muestre sus dientes superiores e inferiores, sonría e hinche sus mejillas. La disfunción del nervio facial puede aparecer en casos de fractura de la base del cráneo, accidente cerebrovascular y tumores localizados en el tronco encefálico, el ángulo pontocerebeloso o alrededor de los mismos. Esta forma de disfunción es entre cuadros de debilidad facial leve y de parálisis facial completa. Los fisioterapeutas pueden recomendar diversos ejercicios físicos para reforzar el lado debilitado o paralizado de la cara. Se le recomienda al paciente con parálisis del nervio facial a mantener la higiene oral y a comer fragmentos pequeños de alimento, masticándolos lenta y concienzudamente. La disfunción del nervio facial puede aparecer en casos de fractura de la base del cráneo, accidente cerebrovascular y tumores localizados en el tronco encefálico, el ángulo pontocerebeloso o alrededor de los mismos. Esta forma de disfunción es entre cuadros de debilidad facial leve y de parálisis facial completa. Los fisioterapeutas pueden recomendar diversos ejercicios físicos para reforzar el lado debilitado o paralizado de la cara.
Se le recomienda al paciente con parálisis del nervio facial a mantener la higiene oral y a comer fragmentos pequeños de alimento, masticándolos lenta y concienzudamente. Par craneal 8, o sea, el nervio acústico. El nervio acústico, que también se llama nervio vestíbulo-coclear, se localiza en el conducto auditivo interno y pues controla la audición y el equilibrio. Para valorar la función del nervio, el paciente se debe valorar el oído de cada paciente y tiene que pedir al paciente que tape uno de sus oídos y después se coloca a una distancia de 60 a 120 centímetros, se tape la boca, o pide al paciente que mire a los ojos. Ahora minimiza la intensidad de su voz y susurra suavemente las palabras en el oído no ocluido del paciente. De preferencia se deben utilizar palabras correspondientes a números o palabras que tengan dos sílabas de acentuación similar, como casa o perro. Si está disminuida la audición del paciente, pueden que sean necesarias pruebas adicionales para denominar si dicha disminución de audición se debe a un problema de la conducción. Igual existen posibles problemas. La disfunción del nervio acústico se debe con mayor frecuencia a fracturas o tumores en la base del cráneo y puede dar lugar a una pérdida auditiva o a una alteración vestibular. Pares craneales 9 y 10, nervio glosofaríngeo y nervio vago, respectivamente, localizados en el agujero yugular. Estos nervios controlan la deglución, el reflejo nauseoso, la articulación de la palabra y la fonación. El nervio glosofaríngeo también es responsable del sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua. Valoración de la función de los nervios. Es necesario escuchar la voz del paciente. ¿Es ronca o tiene un sonido nasal? ¿Tiene el paciente dificultades para la deglución por debilidad de la faringe o el paladar? Pide al paciente que diga "ah" o que bostece, observando al mismo tiempo el movimiento del paladar blando y la faringe. A continuación, dígale al paciente que va a valorar su reflejo nauseoso. Pídale que abra la boca y utilice la punta de un aplicador largo de algodón para estimular la parte posterior de la faringe a cada lado. Esta maniobra se debe realizar con suavidad para evitar el vómito del paciente. Posibles problemas. Los tumores del tronco encefálico son una causa frecuente de disfunción de ambos nervios craneales. El paciente puede presentar una disminución del sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua, alteraciones en el habla, ronquera, disminución o ausencia del reflejo nauseoso y disfagia. Si el paciente presenta dificultades para la deglución, es necesario que consulte con un logoterapeuta, pero que realice una evaluación del habla y de la deglución a la cabecera del paciente y para que lleve a cabo pruebas adicionales según esté indicado. En los pacientes con dificultades para el habla se puede utilizar otros métodos de comunicación como la escritura o la comunicación mediante pizarras y deben ser evaluados por un logoterapia. Logoterapeuta según lo apropiado. Par craneal 9, nervio accesorio espinal. El nervio accesorio espinal que controla los movimientos del cuello y de los hombros atraviesa el agujero magno y sale de la cavidad craneal a través del agujero yugular. Valoración de la función del nervio. El paciente debe quitarse la camisa. Ahora usted se coloca a su espalda y valora los músculos que están para descartar la presencia de atrofia o fasciculaciones en los músculos del trapecio. Compara ambos lados, después coloca sus manos sobre los hombros del paciente y le pide que levante los hombros frente a la fuerza que ejercen sus manos en dirección contraria para valorar el músculo esternocleidomastoideo. Usted coloca su mano sobre la mejilla del paciente
le pide que gire su cabeza frente a la resistencia que ofrece su mano. Después observa la fuerza del movimiento del paciente frente a su mano. Posibles problemas. El accidente cerebrovascular puede afectar al nervio accesorio espinal y dar lugar a paresia o parálisis a consecuencia de la debilidad y la atrofia de los músculos trapecios y esternocleidomastoideo. El paciente puede tener dificultades para girar la cabeza o para levantar los hombros en el lado afectado. Ayúdele a seguir el plan de ejercicio diseñado por el fisioterapeuta con objeto de reforzar sus músculos y facilitar el restablecimiento funcional. Par craneal 12. Nervio hipogloso. El nervio hipogloso se localiza en el conducto hipogloso y controla los movimientos de la lengua. Valoración de la función del nervio. Debemos escuchar la articulación de la palabra del paciente, que depende del nervio hipogloso y también de los nervios vago, facial y trigémino. Pide al paciente que saque la lengua y realice su examen para descartar desviación lateral, atrofia y fasciculaciones. Después pídale que muestre su lengua a ambos lados y observe la simetría, estos movimientos. Posibles problemas. La función del nervio hipogloso puede estar alterada por tumores localizados en la base del cráneo, accidentes cerebrovasculares, esclerosis lateral amiotrófica, infecciones del tronco encefálico o lesiones del cuello. La lengua presenta debilidad en el lado afectado y finalmente muestra atrofia, lo que hace que el paciente tenga dificultades para hablar, masticar y deglutir. Mediante este conocimiento de la valoración de los 12 pares craneales, nosotros como profesionales de fisioterapia podemos identificar rápidamente los posibles cuadros de disfunción de aquellos y ayudar al paciente a recibir el tratamiento que sea necesario.